enfermedad, hermanos, toda aflicción, todo problema, el Señor Jesucristo lo venció en una cruz del Calvario, querido hermano. Yo en esta noche estoy muy contento, hermanos, de estar aquí, dándole la honra y la gloria, al igual que usted, hermanos, al que nos hizo. Y su nombre es Jehová de los ejércitos, hermanos, el Santo de Israel. Yo quisiera preguntar, hermanos, antes de hacer esta oración, quisiera preguntar si en este momento tenemos algún invitado, si tenemos alguna persona. Yo nada más quisiera pedirle en el nombre de Jesús si puede levantar su mano. Nada más es para identificarlo, hermanos, no es para otra cosa. ¿No hay nadie que nos visite por primera, por segunda vez? Bueno, que Dios les bendiga. Le damos muchas gracias al Señor por sus vidas. Quizá ustedes se puedan preguntar, bueno, dicen que alaban a Dios. Yo he escuchado que en ese lugar alaban al Señor, pero yo no veo nada. No veo que haya colgado nada, no entiendo. La Escritura dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu y es vida. Y dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Por eso no vemos nada, porque el Señor es un espíritu. El Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Amén, hermanos. Les damos la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera pedirle, querido hermano, si nos ponemos un momentito sobre nuestros pies. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que así como bendijo su palabra en la mañana, en este lugar, allá en San Rafael, en el Llanito, que nuestro Padre siga teniendo misericordia y que nos ayude y que bendiga, hermanos, lo que vamos a hablar en esta tarde. Bendito Dios de la gloria, oh Señor, tú eres bueno, Padre, tú eres santo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí en esta noche, Señor, delante de tu presencia. Gracias te damos, Padre, porque tú venciste, Señor, venciste con poder, porque tú vives y reinas, Señor. Tú eres santo, Jehová de los ejércitos. En esta noche, Padre, nos humillamos y nos rendimos y estamos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias. Gracias yo te doy, Señor, por todos mis hermanos aquí presentes, por todos y por cada uno de ellos, Padre. Yo te ruego, mi Señor amado, Padre de las misericordias, que tú los cubras y los bendigas, Señor. Que tú estés, Padre, con tu pueblo, Señor, en su negocio, en su tienda, Padre, en su trabajo, Señor, en esa empresa donde él labora, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en esta noche tomamos la autoridad que tú nos has dado, Padre, para declarar victorias, Señor. Yo te suplico, Padre, que tú bendigas a mis hermanos esforzados y valientes, Señor, que están al pendiente, Padre, de este local, Señor. Guarda a mis hermanos que están en la puerta, Señor. Líbralos, Señor, de toda gente mala, Padre, de toda persona ociosa. En el nombre de Jesús declaramos victoria con mis hermanos, Señor. Declaramos victoria con nuestros pequeños en los salones, Señor, con mis hermanos, mis hermanas que les comparten, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo, Padre, siendo el menos de todos, Señor, aquí estoy con un corazón dispuesto, Señor, atendiendo tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú quites todo lo que no edifique, Señor, todo lo que no convenga, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a través de este siervo inútil, Padre. Y que tú tengas piedad, Señor, y tengas misericordia. Al igual que tu iglesia, Señor, te pedimos, Padre, por todas mis hermanas que dieron testimonio, Señor, por la vida del papá de mi hermana Alicia, Señor, por su vida, Padre, por mi hermano Martín, Señor, por mi hermana Cecilia, Padre. Tú conoces, Señor, los inconvenientes y los problemas que ellos están pasando, Padre. Oh Jehová de los ejércitos, te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Padre eterno y príncipe de paz, mi Señor y Salvador Jesucristo. Oh Jehová, tú eres grande, Señor, tú eres santo, Padre. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? En esta noche, Padre, yo te alabo y te glorifico, Señor, y al igual que mis hermanos, Señor, te hemos alabado y te hemos glorificado tu nombre. En esta noche, Señor, yo te ruego que tú nos hables, Señor, que tú tengas piedad, Señor, y misericordia, Padre.
Cúbrenos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En tus manos nos ponemos en esta noche, Padre. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Grande es el Señor, hermanos. Le damos gracias al Señor, hermanos. Nos gozamos con la palabra en la mañana, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gozamos con la palabra, hermanos? Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor nos habla continuamente. En esta noche, hermanos, yo quiero hablar acerca de... Es un pasaje, hermanos, que muchos de nosotros ya lo conocimos. Algunos de mis hermanos que crecieron en esta iglesia, quizá cuando eran pequeñitos, acá en su salón de clase, hermanos, les compartían esta historia. Es una historia que es real. Es tan real, hermanos, como el hecho de que usted y yo estemos aquí, hermanos, viéndonos. Esta es palabra del Señor. Es uno de mis pasajes favoritos, hermanos. Es una historia, hermanos, que todos conocemos, que es tan conocida que hasta los no creyentes la conocen, hermanos. Y dicen, le pongo un ejemplo. Cuando alguien de mayores dimensiones, de mayor fuerza, de mayor corpulencia se van a enfrentar a un adversario más chiquito, dicen, los cronistas de fútbol dicen, esto es David contra Goliat. Un equipo fuerte, un equipo muy reforzado, se va a enfrentar contra un equipo mucho más inferior. Es una historia que todos conocemos, hermanos, pero no por el hecho de que usted y yo ya la conozcamos, deja de ser importante, hermanos. En esta noche, en medio de usted, hermanos, en este lugar, Cristo el Señor está aquí con nosotros, hermanos. Yo le doy la honra y la gloria al Señor, hermano, porque hoy sé que mi oración, que mi súplica, que la plegaria que usted levante al Señor, hermano, ha sido escuchada por el Señor, hermanos. Esa súplica que usted le ha puesto al Señor, el Señor ya la escuchó. Yo en esta noche quiero hablar acerca de un poquito, hermanos, acerca un poquito de esta historia. En el primer libro de Samuel, hermanos, en el capítulo 17, vamos a ver qué nos dice el Señor, hermanos. En el primer libro de Samuel, verso 17. Vamos a tratar de desarrollar este capítulo, hermanos. Le pido al Señor que nos ayude con los tiempos, porque sabemos que el reloj no se detiene, hermanos. Ya estamos ahí, hermanos, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice así la Escritura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efis Damín. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vamos a detenernos un poquito ahí, hermanos. La palabra paladín, hermanos, es una palabra de origen hebreo, y esto quiere decir campeón. Goliat, hermanos, era un gigante. Dice la Escritura que tenía 6 codos de altura. Para que usted entienda un poquito, hermanos, las características de este hombre, Goliat era un hombre que medía alrededor de 3.20 centímetros, hermanos. Cada codo son 52 centímetros, más el palmo son 7 centímetros. Más o menos son 3.20 centímetros lo que medía este varón. Este hombre, hermanos, se juntó en el campo de batalla. Dice la Escritura, de un lado estaba el ejército de los filisteos, había un monte, y del otro lado estaba el ejército de Israel. Y salió este paladín, hermanos, que daba voces y gritaba, lo vamos a ir desarrollando, hermanos. Y empezaba, hermanos, a causar temor en el pueblo del Señor. Como yo les decía, Goliat era un campeón. En todas las luchas,
En todas las batallas que Goliat se había enfrentado, él no conocía derrota, hermanos. Imagínese usted las características de este individuo, hermanos, de este hombre. Un hombre fuerte, un hombre campeón. La Escritura dice, hermanos, que este Goliat había sido un varón de guerra desde que él era joven, hermanos. Y dice que se paraba en el campo de batalla y exclamaba y decía, hermanos, que si en el pueblo de Israel había un varón que lo pudiera enfrentar. Esto se conoce, hermanos, en términos generales se conoce como la ley del vencedor. Si nosotros, hermanos, cantamos al Señor que somos del ejército de Dios, hermanos, y cantábamos también que Cristo es nuestro capitán, amén, hermanos. Nosotros pertenecemos al ejército de Dios, hermanos. Este varón, hermanos, Goliat, era un hombre fuerte en gran manera. Era un hombre, hermanos, que se la pasaba. Dice la Escritura que durante 40 días, hermanos, estuvo humillando al pueblo de Israel. Lo estuvo maldiciendo. Le estuvo sembrando ese temor y esa desconfianza, hermanos. Él estaba haciendo esa posición. Él estaba tomando esa autoridad, hermanos, de ser el vencedor, de ser un campeón. Porque Goliat, eso significa, hermanos, que él era un paladín, quiere decir que él era un campeón. Si nosotros, hermanos, ya como hijos de Dios, nosotros vencemos aquellos gigantes que nos han acosado durante mucho tiempo, durante muchos años de nuestra vida, hermanos. Si nosotros vencemos, hermanos, vencemos lo que es el alcohol, el cigarro. Si nosotros vencemos, hermanos, la maledicencia, todas y cada una de aquellas cosas que son inmorales, hermanos, ese ya no va a ser nuestro gigante, hermanos, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo le decía, querido hermano, que es una historia muy conocida y que la gente que no conoce del Señor conoce en esta historia, pero el Señor nos quiere hablar en esta tarde, hermanos. Dios nos quiere hablar en esta tarde para que nosotros ya no estemos luchando contra aquel gigante, hermanos. Nosotros somos parte, somos cuerpo del Señor, hermanos. Somos ese ejército del Señor Dios Todopoderoso, hermanos. Y el Señor en esta tarde nos quiere hablar. Si nosotros todavía somos presos de aquellas conductas que antes conocíamos y que antes practicábamos, hermanos, nosotros todavía tenemos un gigante que derrotar. Si nosotros seguimos practicando, hermanos, el adulterio, si nosotros seguimos practicando la estafa, hermanos, o seguimos practicando conductas que nosotros sabemos que son pecados, ese gigante nos está atacando, hermanos, nos está aprisionando, nos está exhibiendo. Por eso en esta noche el Señor quiere que nosotros rompamos con todas esas cadenas, hermanos, que rompamos con esos gigantes que durante nuestra vida, durante nuestro peregrinar, nos han acongojado, hermanos. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, fue muy franco, hermanos, fue muy sincero cuando dijo que nos enviaba al mundo, hermanos, en medio de lobos rapaces, hermanos, en medio de lobos. Hay 3 pecados muy fuertes en la vida del ser humano y que constantemente nos están aquejando. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros tenemos como enemigo a Satanás. Y también tenemos como enemigo, hermanos, al mundo. Pero también, querido hermano, también existe un enemigo que tenemos internamente, hermanos, que se llama nuestra carne. Son palabras fuertes, hermanos. Son palabras tremendas, pero esa es palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos advirtió y nos hizo señalamientos diciendo que el viejo hombre que está viciado. El Señor Jesucristo nos hizo la advertencia y dijo, hermanos, que nosotros tenemos una naturaleza muerta. Por eso el Señor en esta noche quiere que usted y yo seamos libres, hermanos. Y quiere que nosotros venzamos esa condición que nos ha agobiado durante mucho tiempo de nuestra vida, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, aquí adelantito en el verso 5. Dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota
5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Vemos las condiciones de este varón. Goliat era un hombre fuerte, era un hombre que sabía, hermanos, cómo pelear, cómo enfrentarse al ejército de Dios, hermanos. Y Goliat levantaba un reto, hermanos, y estaba constantemente estaba quejando al Señor, al pueblo del Señor. Y exponía, hermanos, y decía, tratando de ridiculizar al pueblo, hermanos, tratando de ridiculizar al ejército del Señor. Y lanzaba reto y decía: si hay un hombre que entre ustedes se levante y pueda combatir conmigo, ese será el vencedor. Esto lo hacían, hermanos, para evitar que hubiera tanto derramamiento de sangre. Se levantaba un hombre fuerte de uno de los ejércitos, esperando que Goliat se levantara otro hombre para hacerle frente, hermanos. Pero es una tristeza, querido hermano, que en ese entonces, en el pueblo del Señor, aquel pueblo, hermanos, que había visto y que había escuchado todos los señales y todos los milagros que el Dios Altísimo había hecho, hermanos, tenían temor. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, hermanos, nosotros nos decimos cristianos y tenemos ese mismo temor? Tenemos ese mismo temor, hermanos, a compartirle a la gente que no conoce del Señor. Tenemos ese temor, hermanos, a hablar con libertad la palabra del Señor. Y cuando nos dicen: ¿por qué ha cambiado tu manera de conducirte? ¿Por qué ya no hablas como hablabas antes? ¿Por qué ya no ves como veías antes? Tenemos ese temor, hermanos. Decimos que somos soldados de Jesucristo y le cantamos al Señor que somos soldados de Jesucristo. Pero ¿cuántas veces tenemos esos inconvenientes en nuestra vida, hermanos? Tenemos ese temor de anunciar y de hablar con libertad, hermanos, que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, sentimos ese temor en nuestra vida? Y sentimos, querido hermano, que no podemos con este sentimiento, que no podemos con ese problema. ¿Cuántas veces nosotros nos atemorizamos, hermanos? Y muchas veces, siendo ya lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús, utilizamos esa palabra, hermanos, para ofender a los demás. ¿Cuántas veces ofendemos a nuestra esposa? Ofenden las esposas a nuestros esposos, o ofendemos a nuestros hijos, hermanos. Ese puede ser nuestro gigante, hermanos. Ese puede ser ese gigante, ese puede ser nuestro Goliat que nos está atacando continuamente. Dios quiere en esta tarde, hermanos, que nosotros seamos verdaderamente libres. Y quiere que usted y yo nos levantemos con poder para que anunciemos y para que declaremos que Jesucristo es el Señor. En la mañana nos compartía el pastor, hermanos. Yo no tuve la oportunidad de estar aquí, pero sé un poquito de lo que compartió. De todas esas cosas que se viven en día con día, hermanos. De toda celebración pagana, idólatra, que tiene un origen antiguo, hermanos, y que se sigue celebrando hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos avergonzamos, hermanos? Y muchas veces seguimos practicando, seguimos inmiscuyéndonos en asuntos que ya no convienen y que ya no edifican. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque ese Goliat nos está aprisionando. Porque ese es nuestro gigante, hermanos, el que nos está atacando. Nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos que levantarnos, hermanos, y tenemos que declarar que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo Jesús, hermanos. Versículo 8, hermanos. Y se paró y dio voces a los escuadrones diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no os serviréis. Y añadió el filisteo: hoy
yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Vemos aquí en el versículo 8 que Goliat lanza este reto, hermanos. Lanza este reto y empieza a acosar al pueblo del Señor y empieza a decir que para qué se ponen en orden de batalla si tienen temor, hermanos. ¿Para qué se ponen en esa condición? ¿Para qué se ponen listos en orden de batalla? ¿Sabe cuál era la mayor arma de Goliat, hermanos? La mayor arma de Goliat no era su estatura, no era ni lo corpulento que él pudiera ser, tampoco era su vestimenta, hermanos, tampoco era su vaina, tampoco era la espada, mucho menos era su escudero. El arma más fuerte que tenía este paladín, hermanos, que tenía Goliat, era el temor. Causar ese temor al pueblo del Señor, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, como lo compartí un momento, sentimos ese temor en nuestra vida? Sentimos ese temor de aquellas personas que nos acosan. ¿Cuántos de nosotros quizá tenemos un jefe, hermanos, en la persona donde nosotros trabajamos, que son, como dice la misma escritura, que son difíciles de soportar? ¿Y por qué nosotros, hermanos, por qué nosotros permitimos que esos hombres nos quieran ridiculizar? ¿Por qué permitimos, querido hermano, que nosotros nos quiera ridiculizar la misma condición del mundo, hermanos? Y nos dicen, es que tú ya como hijo de Dios ya no puedes practicar el tomar una copa de vino, ya no puedes ir a fiestas. ¿Por qué permitimos esas cosas, hermanos? Yo no digo, querido hermano, y quiero ser muy puntual en eso, yo no digo, hermano, que nosotros lancemos ese reto y vayamos a pelear contra ellos, hermanos. Dice la escritura, querido hermano, que todas las cosas no son lícitas. ¿Sí dice así, hermanos? Dice la escritura que todas las cosas me son lícitas, pero viene la siguiente parte de ese versículo, pero dice que no todas me convienen, hermanos. Y también dice, todas las cosas me son lícitas, decía el apóstol Pablo, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. El arma más fuerte de este paladín, hermanos, era el temor. Se la pasaba quejando día y noche al pueblo del Señor. Se la pasaba todo el tiempo atormentándolo, ridiculizándolo, exhibiéndolos, diciendo que ellos eran siervos de Saúl y que él era un hombre de batalla libre, completamente libre. Y en esa libertad que él tenía, hermanos, se levantaba en el campo de batalla y ridiculizaba y exponía al pueblo del Señor. Vemos, hermanos, mire, acompáñenme, hermanos, nada más para hablar, para tener un poquito más claro acerca de esto que estamos hablando. No pierda por favor esta cita, hermanos. Vamos aquí a Primera de Juan. Casi al final de la palabra, hermanos, casi al final de la Biblia. Primera de Juan. En el capítulo 4, hermanos, en el versículo 18. En el amor, ¿estamos ahí, hermanos? Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí su castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta es palabra del Señor, hermanos. Este paladín, hermanos, se la pasaba enfrentando y exhibiendo al pueblo del Señor, porque utilizaba su principal arma, hermanos. Usted ha visto, hermanos, cuando pasan alguna pelea, hermanos, alguna pelea de boxeo, usted ha visto, hermanos, que cuando se paran estos dos hombres ahí en el cuadrilátero y pasa el referee y les empieza a dar las indicaciones de la pelea, les empieza a decir todo lo que manejan, hermanos.
¿Cuál es la principal arma que manejan los boxeadores? ¿Se ha dado cuenta, hermanos? Se paran frente a frente sin que se diga nada, hermanos. Después de que hacen sus ejercicios de calentamiento y todo esto, cuando ponen a los dos boxeadores frente a frente, lo que hacen, no se dicen una sola palabra, hermanos. A través de la mirada, lo que hacen es causar ese temor. Es querer, hermanos, amedrentar a su rival, a su oponente. Y es lo que hacía este paladín, hermanos. Yo en esta noche le digo, hermano, son fechas bien fuertes, hermanos. Son fechas bien delicadas, querido hermano. El Señor en la mañana me dio la oportunidad, querido hermano, de compartir un poquito allá en la iglesia en San Rafael. Y compartimos un poquito, hermanos, acerca de todas estas festividades. Aquí es cuando usted y yo, hermanos, todos los comprados y lavados con la sangre del Cordero, tenemos que anunciar por qué usted y yo no participamos en esas festividades, hermanos. Nosotros tenemos que levantarnos con autoridad y con poder. ¿Y por qué nosotros, como cristianos evangélicos, como hijos de Dios, ya no participamos, hermanos? En los disfraces, hermanos, ¿por qué ya no disfrazamos a nuestros hijos? ¿Por qué ya no van nuestros hijos, no tienen nuestro consentimiento para que vayan a pedir dulces por las puertas? ¿Por qué nuestros hijos en las universidades, en las escuelas, en las primarias ya no participan ni llevando siquiera una sola rosa, no sé cómo le llaman, hermano, una flor de la que presentan en el altar? Ni el pan ni nada, hermanos. Nosotros no tenemos que tener ese temor, hermanos. Nosotros tenemos que levantarnos con autoridad. Regresemos, querido hermano, aquí en el libro que estamos desarrollando, hermanos. Versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl. Los 3 hijos de Isaí, hermanos, eran hermanos de David, ¿sí? Para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadán y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Versículo 16. Venía pues aquí el filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Me voy a detener un momento, hermanos. Aquí, ¿usted cree, hermano? ¿Por qué cree que David, siendo este varón fuerte, aguerrido, y dice la palabra capítulos más adelante, hermanos, que David tenía un corazón como el corazón de Jehová? ¿Usted por qué cree, hermanos, que David no se había enlistado para ser soldado de Saúl? Dice la Escritura, hermanos, dice la Escritura, no lo busque. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de Números, en el capítulo 1, en el verso 3, nos dan una descripción, hermanos, de cuáles eran las condiciones para que los varones fueran enlistados en el ejército. Tenían que ser mayores de 20 años, hermanos, para poder ejercer, para poder pertenecer al ejército. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermano? Que David era un joven, hermanos. No se tiene muy preciso cuál era la edad de David, pero más o menos oscila en que este varón tenía entre 17 y 19 años. Siendo obediente, hermanos. Traslademos un poquito, hermanos, las cámaras. Estaba el ejército de los filisteos, el ejército de David y el paladín dando voces y gritando: ¿hay alguien que se pueda enfrentar conmigo? Traslademos, hermanos, nuestra mirada ahora. David estaba apacentando sus ovejas. Se sale de su condición porque estaba siendo obediente a la voz de su padre, hermanos. Su papá le dijo: ve y busca a tus hermanos en el campo de batalla y tráeme una muestra, algo que sea testigo, algo que yo pueda comprobar que tus hermanos no han sido muertos. Yo no sé, querido hermano, quizá era a lo mejor un pedacito de su vestimenta o algo, hermanos, no sé, que pudiera dar credibilidad de que los hermanos de David vivían.
Y David sale de su zona de confort, sale de su comodidad, no porque él estuviera buscando, es decir, no porque David fuera cómodo, hermanos. Él estaba atendiendo la voz de su padre. Por eso fue al campo de batalla. Encuentra a sus hermanos. Y mire, hermanos, cómo se desarrolla este asunto, hermanos. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado del guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salió en orden de batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Hasta aquí, hermanos. David, cumpliendo lo que su padre le había ordenado, escuchó lo que este paladín decía. Decían, hermanos, que el rey Saúl había ofrecido a su hija si se levantaba un varón del pueblo del Señor y podía combatir con este paladín. La recompensa, hermanos, era que el rey le iba a dar a su hija y que la casa de David o la descendencia, toda la familia de David, nunca más iba a volver a pagar tributo, hermanos. El pueblo del Señor tenía tanto temor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese temor, hermanos? A veces nosotros no encontramos, hermanos, nuestra misma naturaleza como hombres, hermanos, y muchas veces faltándonos esa fe, muchas veces nosotros no sabemos cómo vamos a resolver ese problema, hermanos. Sí le estamos orando al Señor, le estamos clamando, pero nuestra naturaleza, hermanos, nuestra condición a veces nos hace sentir esa desesperación. Es que tengo este problema, no sé cómo lo voy a enfrentar. Yo sé que el Señor Jesucristo vive y reina y que Él está al pendiente de mí, pero ¿cómo le hago para enfrentar este problema? Así se encontraba el pueblo del Señor, hermanos. No sabían. El mismo rey Saúl, en lugar de estar enfrente del campamento de Israel, estaba en su palacio, hermanos. Estaba con temor, estaba con preocupación. Yo en esta noche, hermanos, se lo digo de parte de Cristo Jesús. A veces nosotros no sabemos cómo vamos a enfrentar las situaciones que se nos presenten. Y le voy a poner un ejemplo, hermanos. Cuando Moisés sacó con mano fuerte, con brazo extendido, porque el Señor le estaba dando el respaldo, hermanos, Jehová de los ejércitos, sacó al pueblo del Señor, lo llevó, hermanos, con toda la intención. El Señor lo llevó frente al Mar Rojo y los puso ahí, hermanos. Y Moisés y el pueblo del Señor decían: bueno, ¿cómo le vamos a hacer para atravesar? No sabían qué iba a pasar. Tenían un gigante enfrente, hermanos. Imagínese usted, hermanos, mar abierto. ¿Cómo le van a hacer para que pasen nuestras mujeres? ¿Cómo le van a hacer para que pasen nuestros hijos? ¿Cómo le van a hacer para que pase todo el ganado y todos los víveres que traemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Y por otro lado, hermanos, se empezaron a escuchar las trompetas. Ya venía el faraón a perseguir al pueblo del Señor, hermanos, para darles muerte, hermanos. Imagínense aquel gigante enfrente, por un lado el mar y por el otro lado el ejército del faraón. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerda, querido hermano, qué le dijo? Le dijo el Señor a Moisés, hermanos: no hagas nada, no hagas nada, solamente tú tienes que estar atento a lo que yo voy a hacer. Solamente tú tienes que esperar en mí, dijo Jehová de los ejércitos. Siempre, querido hermano, siempre que usted ya no encuentre
¿Cómo va a hacer para resolver ese asunto? Yo le digo en el nombre de Jesús que siempre para Dios hay una tercera puerta, hermanos, y esa puerta se va a abrir y por ahí usted y yo vamos a pasar y el Señor nos va a dar la victoria en ese asunto que nos está congojando y que nos preocupa, hermanos. Dios le dijo a Moisés, Moisés ni siquiera sabía cuál iba a ser la solución. Solamente el Señor le dijo, tú solamente confía y espera en lo que yo voy a hacer. Qué tremenda bendición, hermanos. Qué tremenda bendición. Como el mismo Dios abrió el mar para que en seco pasara su pueblo, hermanos. Ahí se resolvieron, ahí se disolucionaron todas aquellas preguntas que tenían. ¿Cómo le vamos a hacer para cruzar el mar? Pues muy simple, hermanos. Pasaron en seco porque el brazo de Jehová estaba con ellos como está con nosotros, hermanos. Como está con usted y conmigo, hermanos, que nos cuida nuestra casa, hermanos, que nos cuida desde el momento en que usted y yo tomamos un cuchillo para partir un limón, que nos cuida cuando tomamos ese transporte, hermanos, que nos guarda. Dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente eso, hermano, sino que nos defiende el Señor, hermanos. Nosotros tenemos esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar leyendo, hermanos, porque el tiempo no se detiene. Dice, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio? Recuerda, hermano, que oprobio quiere decir vergüenza. El oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia y tu corazón, para ver la batalla has venido. Me detengo un momento, hermanos. Tremendas palabras que le dijo su hermano mayor a David. Fueron 3 acusaciones graves, hermanos. Si usted le pone un poquito de cuidado cuando tenga tiempo de desarrollarlo allá en su casa, fueron 3 acusaciones graves que le hizo a su hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque capítulos antes nos muestra este libro de Samuel, que el mismo Samuel, hermanos, había ya ido a la casa de David y le dijo a su padre, a Isaí, le dijo, mira, vengo de parte de Jehová. De esta casa va a salir el futuro rey de Israel. Trae a tus hijos para yo decirte quién va a ser el elegido. Y el primero en presentarse fue el mayor, hermanos, fue Eliab. Y después vino su hijo y le dijo a Samuel, no, este no es. Y el que sigue, este tampoco. Y el que sigue, este tampoco. Y cuando ya le dijo, bueno, ¿ya son todos tus hijos? Y se acordó Isaí, no, por ahí tengo aquel pequeñito, aquel jovencito que está cuidando las ovejas. Tráelo para acá. Viene a la presencia de Samuel y Samuel siente la presencia del Señor y le dice, Él es el futuro rey de Israel. Es lógico, querido hermano, es lógico que hubiera una actitud de molestia. Es lógico que hubiera una actitud de reproche en los hermanos de David, porque lo estaban acusando primeramente, hermano, de que había dejado solo el rebaño. Después lo acusaron de curioso, porque había ido a ver el campo, porque había ido a ver la batalla, hermanos. Le estaban haciendo acusaciones graves y le estaban diciendo, yo conozco tu soberbia. Y no era así, querido hermano, no era así. David estaba cumpliendo lo que su padre le había dicho. David poco le importó lo que pudieran decir. Él queriendo llevar un presente para que su padre tuviera paz de que sus hermanos todavía vivían. Él estaba cumpliendo con esa palabra y sus hermanos lo injuriaban. Y no es lo primero, hermano. Es decir, no es lo primero que nosotros vemos en la palabra. ¿Usted se acuerda de José, hermanos? ¿Se acuerda de todo lo que vivió este varón también, hermanos? Fue vendido, fue acusado. Sus hermanos, si no hubiera sido por Rubén, el mayor de ellos, hermanos, le hubieran dado muerte. Y todo ese inconveniente, todo ese problema, hermanos, que tuvo José, ¿de qué manera lo convirtió en Señor en bendición? Dice la Escritura, hermanos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Yo le digo en el nombre de Jesús, que usted confíe en el Señor, hermanos.
siempre hay una tercera puerta que se va a abrir, hermanos. Si usted siente que ya no puede con ese inconveniente, con ese problema, aquí está el Señor, hermanos. Aquí está el Señor, pídale al Señor, hermanos. Cantábamos una alabanza, cuando el pueblo alaba, suceden cosas maravillosas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hasta este día, hermanos, hasta este momento, el Padre de las misericordias, Jehová de los ejércitos, hasta este día sigue haciendo milagros, hermanos, y sigue comprando almas. Ese gigante que ya no lo aceche, hermano, levántese con poder, pero levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesucristo, el Cristo de la gloria, hermano, para que usted pueda vencer esos gigantes de alcoholismo, hermanos, esos gigantes de pornografía, de adicción, esos gigantes de robo, hermanos. Es momento de que usted y yo los venzamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, porque ya no estamos solos, hermanos. El Señor está con nosotros, está delante de nosotros, hermanos. Vamos a continuar leyendo, hermanos. Estamos por terminar, hermanos. Les suplico que me tenga un poquito de paciencia, hermanos. Versículo 29. Respondió David. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca. Y así se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y le mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no se había levantado en cualquier hombre, hermanos. ¿Por qué dice la Escritura, hermanos? Que David tenía un corazón, de acuerdo, tenía una manera de conducirse, hermanos, un corazón de acuerdo al corazón de Jehová, hermanos. ¿Por qué cree que diga eso, hermano? Porque David, querido hermano, David no estaba viendo lo alto que pudiera ser el gigante. David, al igual que usted y yo, hermanos, aquí, cámbiale nada más la letra, hermano. No le ponga David, póngale su nombre. David tenía su mirada no en aquel gigante, hermanos. La mirada que tenía puesta David era en el que estaba arriba de aquel gigante, hermanos. Él confiaba plenamente tenía su confianza y su esperanza en que Jehová lo iba a ayudar y lo iba a bendecir y lo iba a sacar de ese problema, hermanos. Queridos hermanos, de aquí de esta preciosa congregación, querido hermano, ¿dónde tenemos nuestra confianza? Nuestra confianza está puesta en el Señor, hermanos. Continuemos adelante, hermanos. Continuemos adelante buscando el rostro del Señor, hermanos. Yo no le voy a decir mentiras, querido hermano. Siempre vamos a tener luchas y siempre vamos a tener pruebas. Pero el Señor está con nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo ya venció, hermanos. De Él es la batalla. Nosotros tenemos que creer que el Señor va a hacer y que va a obrar con poder en nuestras vidas, hermanos. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a ir terminando. Es mucho que hablar, hermanos, pero tenemos un Dios de orden. Aquí adelantito, hermanos, vamos a pasarnos al versículo. Discúlpeme tantito, hermanos. Verso 40, hermanos. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso, estamos en el verso 40, hermanos, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Un momentito nada más, hermanos. Si era tan grande
la fe que David tenía? Yo cuando leí esto me hice una pregunta, hermanos. ¿Por qué si era tan grande la fe que David tenía? ¿Por qué tomó 5 piedras? ¿Por qué no fue y tomó una? Si sabía que Jehová lo iba a respaldar, hermanos. ¿Por qué no fue y tomó solamente una piedra? Con una piedra le hubiera podido dar muerte a este filisteo. ¿Por qué dice la palabra, hermano, que David tomó 5 piedras? ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque David sabía que Goliat tenía 5 hermanos, tenía 4 hermanos. Y tomó 5 piedras, hermanos, por si tenía que dar cuenta de cada uno de los hermanos de Goliat. Imagínense la fe tan grande que tenía David, hermanos. Dijo, con una piedra y con mi onda le voy a dar para desmayarlo, para noquearlo. Porque de la pedrada que David le lanzó, no lo mató, hermanos. Lo desmayó, lo dejó de una manera que estuviera fuera de posición, para que David pudiera sacar la vaina, la espada del Goliat y le pudiera cortar la cabeza. Qué tremenda palabra, hermanos. Imagínense nada más la fe tan grande que tenía este varón, hermanos. La fe tan grande que tenía David. Él creía, hermanos, que el Señor iba a hacer algo grande. Y tomó 5 piedras lisas del arroyo, una para darle muerte al filisteo incircunciso, hermanos, para darle muerte a Goliat. Y las otras 4, por si en algún momento dado tenía que enfrentar a sus hermanos. Dice la escritura, hermanos, dice esto que estoy diciendo, hermano, no lo lea, viene en 1 Corintios 24, hermanos, habla allí un poco acerca de los hermanos de Goliat. Imagínense la fe tan grande que tenía este varón, hermanos. Así como David, hermanos, nosotros tenemos que tener esa misma fe y esa esperanza, hermanos. Nosotros hemos sido testigos, hermanos, de cada una de las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Hasta este momento nosotros seguimos siendo testigos de la misericordia del Señor. Yo le invito en esta tarde, hermanos, a que usted reflexione un poquito y que nos llevemos esta meditación, hermanos. David, hermanos, creía que el Señor iba a hacer algo grande en su vida, porque el Señor le había demostrado que estaba con él. Cuando él iba, cuando un lobo, cuando algún león, hermanos, cuando algún oso tomaba una de sus ovejas, David sabía, hermanos, que el Señor le daba ese respaldo. Yo le invito en esta noche, hermanos, a que nosotros sigamos creyendo, sigamos declarando que Jesucristo es nuestro Señor, hermanos, y que demos testimonio en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Esos temores en esta noche, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús se van a ir, hermanos. Pero usted los tiene que confesar, querido hermano. Usted tiene que confesar, hermano, que esos temores, que esos gigantes que durante muchos años nos han oprimido y no nos han dejado crecer en las cosas del Señor, hermanos, y en nuestra vida como esposos, como esposas, como hijos o como padres, los tenemos que declarar en el nombre de Jesús. Y tenemos que tener nuestra mirada siempre puesta en el Señor. Yo le invito en esta noche, hermanos, que se ponga sobre sus pies y que le digamos al Señor Jesucristo que le adoramos, hermanos, y que le amamos y que estamos esperando en Él. Nosotros no sabemos, hermanos, nosotros no sabemos cómo le va a hacer el Señor, pero ejemplo tenemos cuando el Señor con brazo fuerte le dio la libertad a sus hijos. Tenían un gigante frente al mar y por otro lado el pueblo, aquel ejército de Faraón que los venía acosando, hermanos. Nosotros no sabemos de qué manera. Cuando nosotros decimos, hermanos, que tenemos que esperar en Él, es que tenemos que meditar en el poder que tiene el Señor y en la grandeza de su infinita misericordia. Padre Santo, en esta noche, Señor, te hemos alabado y te hemos glorificado. Te damos toda la honra y la gloria, Padre bueno, porque tú vives y reinas, Señor. Sabemos, Padre, que nuestros caminos, Señor, son como trapos de inmundicia, pero tú, Señor, estás presto. Tú estás atento, Señor, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú, Padre, diste a tu Hijo, Señor, por amor a la humanidad, ¿cómo no nos darás, Señor, todas las cosas, Padre? En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, Padre. Sabemos que tú eres un Dios fuerte y celoso, Señor.
Sabemos que tú no compartirás tu gloria con nadie. Yo te ruego en esta noche, Señor, que tú perdones nuestras faltas y que tú nos ayudes, Señor, para ser vencedores. Tu palabra dice, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor, y que tú estás, Padre, como poderoso gigante, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, Señor, porque tú nos has cuidado y bendecido. En este día, Padre, en esta noche, Señor, en tus manos nos ponemos, Padre. Te pedimos, Padre, que nosotros seamos atalayas, Señor, que anunciemos, Señor, tu palabra donde quiera que estemos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, porque solamente tú eres digno de recibir toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia, Padre, por nuestros pastores. Bendito sea tu nombre poderoso, Señor. Y cubrimos a nuestros niños, Padre, a nuestros jóvenes, Señor, a toda tu iglesia con la sangre preciosa de Cristo Jesús. A ti te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga y los fortalezca.